cambio. Hechas estas presentaciones, vamos a darle la palabra a nuestro querido profesor Eduardo Burós Castillo, quien tendrá también unas palabras en relación a este evento y una investigación que hemos hecho importante hasta la fecha. Tiene la palabra don Eduardo Burós Castillo. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar en este acto y haberme brindado esta oportunidad de conversar con ustedes sobre este tema tan importante del vínculo entre nuestra nación partera y de estos hijos que hemos nacido allende el Atlántico. Suelo decir en Venezuela, nosotros somos porque vinimos. No estábamos allí, nunca. Somos porque vinimos y tenemos que tener esa conciencia. Entonces, quisiera pues transmitirles con esta palabra la gran satisfacción de poderle dirigir esta palabra a tan distinguida concurrencia académica y de distinguidísimas universidades presentes en el acto. Bueno, me voy a referir al año de 1721. Corría el año de 1721. Se acercaba la Navidad, pero los acuciosos oficiales del palacio preparaban los múltiples documentos que el rey Felipe V debía firmar para dar curso a los despachos, para mantener en ebullición las actividades vitales, económicas, sociales y culturales del imperio donde no se ponía el sol. Desde una capital provincial de los reinos de Indias, donde apenas hacía 25 años que se había instalado un colegio seminario, había llegado una solicitud para que tal colegio obtuviera la facultad de dar grados y erigirse en universidad en la misma conformidad y con iguales circunstancias y prerrogativas que la de Santo Domingo y con el título de real como la tiene dicha universidad. El siglo XVIII se iluminaba con los cambios renacentistas de los siglos XIV, de los siglos XV y XVI, que durante el XVII se habían engrandecido con las profundas reflexiones que determinaba el advenimiento de un creciente número de conocimientos que llevaron a la determinación de la necesidad de compilarlos en un único texto donde pudieran estar accesibles a toda la humanidad. Es la enciclopedia, la obra cumbre de la Ilustración, que es el nombre con que la historia reconoce este periodo de empresa civilizatoria de la humanidad. España, gestora de conocimientos en las respetadas universidades de Alcalá de Henares y Salamanca, fue proclive al advenimiento de las nuevas ciencias que validaban muchas teorías que previamente se habían expuesto en la llamada Escuela de Salamanca. La Guerra de Sucesión evidenció el poder de las potencias emergentes, Francia, Inglaterra. Por eso la administración, y Holanda, por eso la administración española se esforzó en restablecer su poderío económico y militar en Europa. Sí, no faltó, sin embargo, quien atendiera las peticiones allende el Atlántico y colocara ante el rey Felipe V la cédula que concedía la petición del colegio caraqueño. Ello se dio en la ciudad, o en la población de Lerma, en Burgos, donde este acto ocurrió en aquella Navidad del año de 1721. El 22 de diciembre se firmó el documento que creaba la Real Universidad de Caracas. Un año más tarde, también esta universidad se transforma en pontificia por bula apostólica del Papa Inocencio XIII. Aunque algunos autores atribuyen a la Real y Pontificia Universidad de Caracas el modelo de colegio seminario propio de la Universidad de Alcalá de Henares, por las competencias asignadas a la autoridad eclesiástica como proveedora de fondos, en el orden académico es indudable que se siguió el modelo salmantino del claustro universitario vigente hasta el día de hoy. Lamentablemente, el tema de la provisión de fondos sigue presente. No es la ocasión para tratar esas vicisitudes, pero indiscutiblemente es un reto a solventar para operar con la justa
de criterios y principios académicos. Hablar de la Universidad de Salamanca, de su historia, de su influencia en el pensamiento universal, es un atrevimiento que solo puede permitirlo el reconocimiento a su primacía en el universo académico hispano, a la admiración que un egresado de la Universidad de Caracas siente al encontrarse con la génesis de la intelectualidad que nos unifica. Salamanca, según la historiadora Águeda María Rodríguez Cruz, indudablemente quinta esencia del espíritu hispano, pues nacida en Canarias, educada en Caracas, doctorada en Medellín y Salamanca y profesora de escalafón de ambas universidades, la calificó como cantera de maestros y oficiales para las Indias y destacó su influencia en las universidades de México, Caracas y Lima. Salamanca ha sido calificada como la cuna de la cultura del humanismo, pero lo hemos comprendido en todo su significado. Habrá que releer a Huntington, el teórico de las culturas y del orden mundial, según ellas, para ver si fue capaz de visualizar el rumbo de la cultura española luego de la decisión de la Reforma. Es de mencionar que su relevancia y expansión determinó que la propia reina Isabel la Católica exigiera 10 años de estudio en Salamanca para ser miembro del Consejo Real. De Salamanca aprendimos a valorar nuestra conciencia, la condición que nos califica como humanos, el libre albedrío, la libertad de actuar sin ataduras y, en consecuencia, rendir cuenta por nuestros actos. Allí fue objeto de exégesis la tesis jesuítica que perdura aún en la filosofía política y que continúa debatiéndose sobre libertad e igualdad como principios fundamentales de la democracia. La doctora Ana María Caravías Torres, profesora de Historia de la Universidad de Salamanca en 2017, la resume como la moral no depende de la divinidad, y la doctora Carolina Lloris, profesora de Filosofía de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas en 2021, la define como la libertad de la voluntad humana que no pertenece en exclusividad a la dogmática católica, sino que es una realidad dada sin necesidad de ser revelada. Trascendente argumento, reflejado en la confrontación entre liberales, egresados y estudiantes de la Universidad de Caracas y absolutistas, buena parte del clero secular en ocasión de la interpretación de la ocurrencia del terremoto de Caracas en 1812. En Salamanca se sentaron las bases modernas del uso del saber para proveer mejores condiciones de vida. Lo veremos en las demandas del rector de la Universidad de Caracas, Juan Agustín de la Torre, exigiendo la enseñanza de agrimensura e hidráulica para solventar los litigios agrarios a los cuales asistía como jurista de profesión. En Salamanca se estructuró el trasplante total de la vida española a América, expresiva síntesis de la doctora Rodríguez Cruz, con las enseñanzas salmantinas sobre ética, filosofía, derechos de la humanidad, principios económicos liberales, derecho internacional, y con la propuesta de Nebrija de lengua patrón, se consolidó nuestra cultura común. Salamanca articuló la más grande nación de la tierra desde el Imperio Romano. Salamanca nos enseñó que todo hombre comparte la misma naturaleza y los mismos derechos, libertad e igualdad, la base de nuestras modernas democracias, sobre cuyos límites y pesos aún se continúa debatiendo. Pero Salamanca también produjo ciencia dura, teoría del movimiento uniformemente acelerado, magnetismo, astronomía, medición del tiempo, anatomía médica, cosmografía y geografía. Escolástica sí, pero adelantada a los cambios por venir. Esa es lo que la historia universal conoce como la Ilustración. La Ilustración en el universo de España y de las Indias tiene un sesgo particular. Su defensa de la razón e independencia de dogmas de fe es laica, pero no es anticlerical ni es atea. El sacerdote benedictino Benito Jerónimo Feijóo será su exponente más destacado en la península, y por esa maravillosa metáfora de Gregorio Marañón, que bien podemos aplicar a la cultura hispánica, como el que hace brotar la vid en Europa y en América, separadas por miles de leguas, pero bajo el mismo clima geográfico.
clima intelectual, diríamos. Serán destacados discípulos de la Universidad de Caracas los padres Juan Antonio Navarrete, Baltasar de los Reyes Marrero y Juan Agustín de la Torre, españoles americanos, intelectuales criollos, que propenderán hacia fines del siglo XVIII a la reforma de la universidad conforme las propuestas de Feyó, cuya obra conocían y habían estudiado. Así demandaban en concordancia con aquella la apertura de nuevas cátedras, en particular las de las áreas científicas, la incorporación de la experimentación y del conocimiento de las máquinas que estaban cambiando el sistema productivo, la filosofía de las artes, a la vez que las nuevas estrategias pedagógicas de Feyó, libros de texto en lugar de dictados y análisis como sustituto a la memorización. Siendo Navarrete, Marrero y de la Torre profesores universitarios, su propósito era reformista, no sustitutivo por academias, como proponía Feyó, para obviar el retardo en la toma de decisiones por las universidades. Tampoco se apreciaba en sus solicitudes las pruebas de admisión para desembarazar a la universidad de la carga de alumnos inapropiados. Navarrete propone la enseñanza de medicina, botánica, farmacia, matemática, nómica, álgebra, óptica, aritmética, geografía, cronología, geometría, trigonometría, en su tabla de ciencias, artes y facultades, sus nombres y contenidos para saber lo que hay que saber en nuestro mundo. Marrero desarrolla su cátedra de artes o filosofía, incorporando el conocimiento de las obras de Newton, Kepler, Lavoisier, Descartes, Locke, acusado de contravenir las constituciones universitarias en cuanto al contenido de la cátedra, se defiende, como lo indica el historiador Reinaldo Rojas, recurriendo a la real aprobación a la Universidad de Salamanca para la enseñanza de física, aritmética, álgebra y geometría. De la Torre consigue el apoyo del Real Consulado para abrir las cátedras que abrirían las puertas a la enseñanza de la ingeniería en la Universidad de Caracas. Pero como lo investigó la doctora Yolanda Texera, llegado el momento de concretar el financiamiento, los miembros del consulado demandaron el control académico de la cátedra, a lo cual, como es propio de un universitario, se opuso el claustro. Una vez más, chocaron la asignación de fondos con la doctrina académica. Las ideas de Jovellanos también encuentran eco en la sociedad venezolana. Se intenta crear una cofradía a la manera de las sociedades económicas, pero los convulsos años de inicios del siglo XIX no permiten la consolidación de esas iniciativas. Se tendría que esperar el despegue de la nueva república para que el doctor José María Vargas, con base en los estatutos de la reforma de la universidad en 1827, pudiera avanzar en la modernización de la enseñanza de la medicina, para que Juan Manuel Cajigal, luego de su tránsito por Alcalá de Henares y de la Escuela de Ingeniería de París, estableciera la académica matemática en paralelo con la universidad, y para que el doctor Vargas, como presidente de la Sociedad Económica de Amigos de Venezuela, procurara llevar adelante algunas de las recomendaciones de Jovellanos en su informe sobre la ley agraria. Con la sociedad y sus discusiones se pretendió interesar a los propietarios en los modos de mejorar su actividad agrícola, combinando adecuadamente conocimientos prácticos y teóricos. También se pretendió imbuir a los agricultores de la conveniencia de investigar y de experimentar. Se procuró la difusión del conocimiento mediante cartillas agrícolas. Se reconoció la importancia de las colonias agrícolas, para las cuales se atrajeron campesinos católicos, escoceses y alemanes. Fueron las ideas de Jovellanos, traducidas por Vargas y sus colaboradores, las que pondrán la piedra fundamental para el futuro desarrollo de la ingeniería agronómica en la Universidad Central de Venezuela. Lo que no pudo prever Vargas fue que el liberalismo inglés no podía ser aplicado a una sociedad que, pese a la ruptura con la metrópoli, seguía conservando sus patrones culturales en distintas materias, pero en particular en materia económica. Pero eso es otro tema. La Real y Pontificia Universidad de Caracas, transformada por los Estatutos Republicanos de 1827, se reforma significativamente en cuanto a la enseñanza de las ciencias jurídicas, las corrientes filosóficas y la medicina. Las ciencias exactas y la ingeniería se desarrollan en paralelo. La universidad y la Academia de Matemáticas marchan por separado. Incluso después de aprobada la constitución de una facultad de ciencias exactas e instalada y operando en la Universidad Central de Venezuela. La actividad de la Academia de Matemáticas, responsable de la formación de ingenieros, continúa, incluso cuando es cerrada por razones políticas,
pues casi inmediatamente se aprueba el establecimiento de una Escuela Nacional de Ingeniería que continúa formando ingenieros cuyos grados profesionales otorga la Universidad Central de Venezuela. Las influencias de las universidades europeas en el desarrollo de las nuevas tendencias de pensamiento y los cambios radicales derivados de los planteamientos de Darwin y el advenimiento del pensamiento positivista aparecen asociados en mayor grado a la presencia de individualidades, tanto foráneas como autodidactas nacionales, y a diferencia de los marcos estructurados de interacciones entre las grandes universidades hispanas en India como en la península en los siglos precedentes. En el campo de las ingenierías es notoria la influencia de las escuelas de ingeniería de Francia. A mediados del siglo XX, la extrema situación política que condujo a la guerra civil en España determinó una oleada de catedráticos españoles que, ingresados a la planta de profesores de la Universidad Central de Venezuela, asumieron un rol renovador, un aliento fresco y estimulante a significativos cambios en la docencia e investigación en diversas áreas del conocimiento: ciencias jurídicas y políticas, filosofía, filología, ciencias básicas, historia y antropología. En ingeniería, el trasvase de los conocimientos ocurrió en el propio campo del ejercicio profesional y de allí fue llevado a las aulas por profesionales que realizaban la doble tarea de docente universitario y profesional en ejercicio. Pero además, la profusión de congresos, jornadas, simposios y las más diversas formas de interacción colectiva se sumaron al proceso renovador. Las viejas raíces reverdecieron con vigor inusitado del mismo que es posible que ocurra en el sentido inverso con la diáspora forzada de profesionales venezolanos. Luego de la innegable e importante influencia de las universidades estadounidenses y británicas durante los dos últimos tercios del siglo XX, estamos comenzando a ver un mutuo redescubrimiento de nuestro tránsito común. La Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat así lo ha comprendido y ha establecido la Comisión de Actividades Académicas en España, cuyo vigor y actividad nos ha sorprendido y que asumimos con inmensa satisfacción y voluntad de fortalecimiento y crecimiento en intercambio fructífero. Sea este momento especial para dar gracias a la Real Academia de Ingeniería de España por su afectiva e inspiradora acogida. Estamos profundamente agradecidos. También es cabal y oportuno reconocer las acogidas que nos han brindado las universidades en donde estamos dando los pasos iniciales para establecer y prontamente acrecentar el intercambio académico a través de proyectos concretos. Celebrar el tricentenario de la Universidad de Caracas, la Universidad Central de Venezuela, en el seno de la Real Academia de Ingeniería de España, es ocasión para esparcir unas semillas de pensamientos para fortalecer nuestro destino común. Así reconocemos y nos incorporamos con convicción a la constitución del Diccionario Panhispánico de Ingeniería. Nebrija nos legó el lazo de unión irrompible, de lengua patrón, unas leyes para unir el habla culta y la común, la cotidiana. Eso persigue también el diccionario. La creación de un índice estándar reconocido y valorado por nuestras universidades y promovido con unión y fortaleza por nuestra comunidad de naciones para que nuestros científicos y profesionales escriban en su lengua y sean leídos y valorados sus conocimientos por sus pares de otras lenguas. Hagamos valer la condición del español como lengua oficial de las Naciones Unidas. Promovamos las grandes universidades iberoamericanas al rol de las referentes anglosajonas en América y Europa. Pensemos en un concierto único de mutuas concesiones para que nuestras grandes universidades con historia y tradición sean referentes comunes, con cuerpos de profesores integrados del conjunto de naciones y concentrados en áreas de conocimiento seleccionadas a base de la trayectoria y reconocimiento otorgado por un claustro superior que podemos establecer. La difusión del conocimiento a través de un sistema de redes sociales y editorial único. Los historiadores de las universidades han reconocido que uno de los grandes éxitos de la Universidad de Salamanca fue su política editorial y el uso extensivo de la imprenta cuando ésta era la red de comunicación más moderna de su tiempo. Libros de texto para que nos conozcamos todos y alcancemos la mayor productividad de nuestro saber.
Establezcamos un sistema jerárquico de nuestras universidades conforme a un baremo acordado entre el conjunto de universidades iberoamericanas. Así estaremos promoviendo una sana competencia académica y orientando a los aspirantes a seleccionar sus universidades de preferencia. Concursos, ferias de emprendimiento, mercado de conocimiento. Ofrezcamos oportunidades para que las universidades den a conocer sus productos de innovación y tecnología y sean atractivo medio para atraer inversionistas, filántropos, patrocinadores de investigación para continuar la permanente tarea de creación de conocimiento y promoción de emprendimiento. Concurramos con proyectos conjuntos a la fuente de financiamiento corporativas, nacionales, multilaterales, de fundaciones y organizaciones similares. Creemos unos premios de relevancia mundial que destaquen los roles significativos de nuestras acciones en pro del desarrollo mundial. Me atrevo a mencionar algunas acciones y conocimientos en ese sentido con solo la idea de inspirarlos a pensar en ellos con la seguridad de que surgirían muchos más. Así, por ejemplo, para medicina, reconozcamos la expedición de la vacuna. Para geografía y ciencia, la expedición de límite o la de Mutis. Para tecnología, el desarrollo de la ingeniería náutica que permitió la unión de nuestros continentes. Para leyes, la doctrina de derechos humanos. Para economía, los fundamentos teóricos del sistema económico liberal, hoy reconocido a los pensadores de Salamanca. Hagamos que nuestras academias sean faro orientador. Nutramos al universo político con nuestras ideas, proyectos, marcos conceptuales, lineamientos para políticas públicas y al sector privado de visiones y oportunidades de desarrollo de nuevas áreas de negocio y emprendimiento. Esta tarde, en presencia de la distinguida concurrencia que nos acompaña y con particular distinción a nuestro anfitrión, la Real Academia de Ingeniería y nuestra proba Universidad Central de Venezuela, que nos acompaña con sus dignas autoridades, encabezadas por su rectora y el cuerpo de profesores miembros de nuestra comisión académica en España. Concluimos nuestra intervención con la inspiración de un pasaje de Don Quijote, que como miembro de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat debí comentar en un acto académico alusivo al texto cervantino y que a la vez debía ser alusivo a la ingeniería. Elegí el capítulo 20 del libro primero, que nos narra cómo Don Quijote y su fiel compañero pasaron una noche temerosos de unos extraños ruidos que no podían reconocer, pero que podían presagiar un grave peligro. Con el alba, Sancho fue a identificar la causa y presenció cómo aquello no era más que el agua, brindando su energía para hacer un trabajo productivo de la industria textil. Y reflexionaba Don Quijote al saber la causa. Debo saber la causa de cada son. Respondámosles como Sancho. Solo es necesario averiguarlo. Busquemos la causa del ruido en nuestras universidades, máquinas de pensamiento y fábricas de conocimiento, y encontremos el agua de su historia, proveyéndolas de energía útil y creadora. Muy buenas tardes. Muchas gracias.